Buenos días. En el día de hoy, mi nombre, David de la Osa, y mi grupo, mi rotación 3470, bajo el cargo guía y apoyo de nuestro doctor y tutor, el doctor Félix Canencia, le traemos la charla de síndrome de parto pretérmino y la amenaza de parto pretérmino. Lo que vamos a abordar a lo largo de la charla va desde definiciones, clasificaciones, qué procedimiento o qué herramientas nos permiten a nosotros, digamos, predecir que una mujer va a tener un parto pretérmino, el manejo y, digamos, por decirlo así, los factores de riesgo que desencadenan o que posiblemente hagan que una mujer entre o esté en predisposición de parto pretérmino. Entonces, primero, es importante abordar lo que son las definiciones. Entonces, empezando, tenemos que hay dos entidades que nos dan las principales definiciones. Primero está la Organización Mundial de la Salud, que nos dice a nosotros entonces que el parto pretérmino es aquel que está por debajo de las 37 semanas de gestación. Ahora, ellos ponen un límite inferior que además también sirve como diferencia del aborto. Ese límite inferior es que son las 22 semanas de gestación. O que también ponen un peso que es el de 500 gramos para decir también si fue aborto o no. Ya lo que es, digamos, la definición que nos ofrece el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología es, digamos que de 20 a 37 semanas de vida, pero en este punto se usa más que todo la de la OMS por el simple hecho que hasta el mismo Colegio Americano nos dice a nosotros que durante ese tiempo, es decir, de las 20 a las 23 más 6 semanas de gestación, tenemos entonces que no se encuentra mucha vida como tal. Digamos que la mayoría del 98% eso no es compatible con la vida. Y por último, en cuanto a alguna definición que tenemos que tener en cuenta también es la amenaza de parto pretérmino. Tenemos entonces que esta se da cuando hay presencia de contracciones uterinas, pero no hay, digamos, cambios a nivel del cervix, ni borramiento ni dilatación. Siguiendo entonces con la clasificación también dada por la Organización Mundial de Salud y algunos centros de control, tenemos que estas las van a dividir de acuerdo al intervalo de, o mejor dicho, lo van a dividir según la edad gestacional y también según el peso al nacer. Entonces, iniciando con la Organización Mundial, tenemos que estas lo van a dividir en tres grupos. El primer grupo es aquel muerte, digamos, sí, parto prematuro, que va desde debajo de las 37 semanas hasta las 32 semanas. El segundo grupo es aquel parto pretérmino severo, que va por debajo de las 32 semanas, pero hasta las 28 semanas. Luego tenemos lo que es la prematurez extrema, que ya sí es por debajo de las 28 semanas. Pero hay que seguir teniendo en cuenta el límite inferior. No sobrepasa las 28 semanas hasta abajo, sino simplemente hasta las 22 semanas de gestación. Ya de acuerdo a algunos centros de control, se dice que parto pretérmino si está por debajo de las 37 semanas, pretérmino tardío si está entre las 36 más 6 semanas y 34 semanas, y ya lo que es pretérmino temprano si está por debajo de las 34 semanas. Ya en cuanto a la clasificación de acuerdo al peso al momento de nacer, tenemos entonces que se toma como corte el peso de 2.500 gramos. Entonces, tiene o tenemos un bajo peso al nacer si está por debajo de 2.500, pero entre 1.500 y 2.500. Un muy bajo peso al nacer si está por debajo de 1.500, pero hasta 1.000. Y un bajo peso extremo si sobrepasa los 1.000 gramos. Continuando entonces, tenemos en lo que es la epidemiología, tenemos entonces que el parto prematuro tiene aproximadamente el 10% de muertes del total de partos a nivel mundial. Entonces, de ese mismo 10% vamos a tener que el 70% de ese 10% tenemos entonces que genera, por decirlo así, consecuencias principalmente neuronales a largo plazo. También, según la OMS, entonces tenemos que alrededor del 2020 se nacieron 13.4 millones de niños prematuros. En Colombia, esta tasa o el porcentaje de muertes prematuras, tenemos entonces que no ha cambiado mucho durante estos últimos años, pero se conserva alrededor del 10 a 12%.
Otra cosa a tener en cuenta también es que a nivel internacional esta tasa va desde 4 al 16% y que de esa misma tasa se aproxima entonces que hasta el 2021-2020 hubieron cerca de 900.000 muertes y que de esas 900 muertes que hubo, el, casi los 2 tercios se pudieron haber prevenido, pero debido digamos, hacer intervenciones muy costosas, pues no se realizaron. Aquí hay que, digamos, tener importancia de que en países subdesarrollados donde el sistema de salud no es el mejor que digamos, esto tiene papel fundamental debido a que sí, hay intervenciones para lograr que no se avance a un parto prematuro. Lo que pasa es que son corto efectivas. Siguiendo entonces un poco con algunos factores que tienen que ver directamente con la morbilidad y mortalidad asociada al parto prematuro, tenemos entonces que en los recién nacidos pero prematuros tenemos que alrededor de la tasa de mortalidad va del 0,5 al 1%. En cambio, en aquellos partos prematuros, en los recién nacidos prematuros, tenemos que este porcentaje de mortalidad va desde el 17% hasta el 20%. Encontramos entonces que esto va a estar asociado principalmente a algunos factores, como por ejemplo bajo peso al nacer, depende también de la edad gestacional al nacer, como lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo puede llegar a influir esto en el parto prematuro. También si hay presencia de malformaciones fetales, la etiología del parto, que también la vamos a ver más adelante, y el nivel de el cuidados intensivos que ofrezcan a los recién nacidos prematuros. Ahora, de ese 17% vamos a tener entonces complicaciones sobre la mortalidad, sobre parto prematuro, que vamos a tener principalmente cuatro, entre colitis necrocitante, síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intracraneal y sepsis neonatal. Tenemos entonces que estos van a ser, digamos, las complicaciones y van a estar alrededor del 35% de todas las muertes neonatales a nivel mundial. Ya siguiendo un poco más lo que les venía explicando anteriormente, en esta gráfica lo que tenemos es una relación inversa en cuanto a la sobrevida y algunas complicaciones. Entonces podemos ver que entre, digamos, más se aleja hacia lo prematuro, más riesgo y más probabilidad hay de que sí, de que haya complicaciones. En cambio, entre más se vaya alejando hacia el lado derecho, es decir, hacia, digamos, el parto a término, este va a tener más sobrevida y va a tener menos complicaciones y se va a poder, digamos, sobrellevar mejor que uno que está a la esquina contraria. Ahora lo dejo con mi compañera Luisa, que va a seguir hablando un poco sobre epidemiología. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luisa Durango y siguiendo en la misma línea de la epidemiología, en este recuadro es un poco más de lo mismo. Nos muestran a medida que va avanzando la edad gestacional cuál es el porcentaje de sufrir las diferentes complicaciones. Pasa por, pasa por. Bien, desde una perspectiva clínica, el parto prematuro puede clasificarse en uno de tres grupos clínicos, cada uno de los cuales corresponde aproximadamente a un tercio de los casos. Entonces tenemos parto prematuro idiopático, aquel que resulta del inicio prematuro del trabajo de parto que corresponde de un 40 a un 50%. Tenemos el parto prematuro secundario a rotura prematura de membrana pretérmino que corresponde del 20 al 30%. Y tenemos el parto prematuro iatrogénico, que es aquel que se produce por indicación médica fundamentada en la patología materna o fetal, que corresponde del 20 al 30%. Pasa por. El parto idiopático, como es el que más frecuencia tiene, es el que por lo general se estudia más. Los criterios que aparecen aquí en este recuadro, en la parte superior, son los que nos permiten definir si es o no un parto prematuro. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Primero, la edad gestacional entre 22 y 37 semanas. Segundo, contracciones uterinas persistentes, más de 6 en una hora, capaces de causar modificaciones cervicales. Y tercero, modificaciones cervicales. Cualquiera de las dos siguientes, ya sea borramiento del 50% y dilatación de más de 1 centímetro o borramiento y dilatación progresivos.
Bueno, en cuanto a las etiologías, vamos a tener, ya sea por infecciones, defectos de placentación profunda, disfunción cervical, sobredistensión uterina, rechazo inmunológico al feto, tóxico, disfunción miometrial, embarazos múltiples. Todo esto nos puede desencadenar esta patología. Ahora vamos a mencionar un poco cada una de las más frecuentes. Pasa por. La invasión microbiana de la cavidad amniótica y específicamente la presencia de gérmenes en la interfase coriodecidual en la infección intraamniótica genera una respuesta inflamatoria local, cuyos mediadores inflamatorios son capaces de desencadenar el parto prematuro. En un 13% de casos de parto prematuro idiopático es posible detectar gérmenes en la cavidad uterina y en hasta un 30% signos de inflamación de las membranas ovulares. Pasa por. Bien. La placentación defectuosa genera isquemia uteroplacentaria. Esta isquemia desencadena la producción de mediadores contráctiles por los que las membranas ovulares y el trofoblasto eh, pueden desencadenar el parto prematuro. En un 20 y 30% de los casos de parto prematuro idiopático existe evidencia histológica de isquemia placentaria, infartos, eh, vasculopatía decidual. Un tercio de las pacientes que ingresan en trabajo de parto prematuro muestran, aumento de resistencia en el Doppler de arterias uterinas y casi un 30% de los prematuros tienen restricción del crecimiento fetal. Ahora los voy a dejar con mi compañero Manuel Echenique para que siga la misma línea de estos defectos. Bueno, siguiendo la misma línea que nos hablaba nuestra compañera Luisa, seguimos con la línea de los defectos y ahora vamos a hablar lo que es el cervix disfuncional. Bueno, el cervix disfuncional o la incompetencia cervical, a la que también podemos llamar así, pues corresponde a la presencia de un cuello que es incapaz de mantener el embarazo dilatándose pasivamente, o sea, sin mediar contracciones. Entonces, el cuadro clínico clásico de esta incompetencia cervical corresponde a la historia de uno o más abortos espontáneos de segundo trimestre. Cada vez pues van a ser más precoces estos, en el cual pues dicha paciente consulta por flujo genital o sensación de peso a nivel de la pelvis y constatándose pues una dilatación pasiva del saco físico que no va a tener contracciones en el cuello uterino. A consecuencia de esto pues o a consecuencia de lo que se produce pues dicho aborto. Y pues hoy se estima que dicho fenómeno que lleva a un aborto por incompetencia cervical puede llevar a un parto prematuro. Y por esto pues se considera a la disfunción cervical como una causa importante de un parto prematuro. Siguiente diapositiva. Bueno, y ahora vamos con dos que van a ser la sobredistensión uterina y la compatibilidad antigénica feto-materna autoinmune. Entonces, estas de ¿qué va a tratar la sobredistensión uterina? Esto va a tratar sobre una sobredistensión del músculo uterino que aumenta su actividad contráctil. Y pues se estima que esta misma actividad contráctil es la causa del parto prematuro en el embarazo múltiple o en un embarazo que pues esté pasando por un proceso de polidramnia. Y también esto pues se ve en la normalidad en la compatibilidad antigénica feto-materna. Bien, de todos los eventos fisiológicos que se relacionan con la viabilidad del producto de la concepción para pues que el embarazo llegue de una manera, pues, por decirlo así, entre comillas, feliz a término, o la disparidad genética, pues, que existe entre las células de entre el embrión y el feto, cuyos marcadores antigénicos pues resultan de la unión de obviamente los genes codificados por cromosomas del padre y de la madre de dicho bebé y de las recombinaciones que estas pudieron haber ocurrido durante la unión de ambos para dar lugar al núcleo de las células embrionarias iniciales. Entonces, ¿qué pasa en esta compatibilidad antigénica? Lo que va a pasar aquí es que, pues, eh, un feto es un halo injerto que su contenido pues, antigénico proviene de la mitad de la madre, y como ya había dicho, mitad de la madre y la mitad del padre. Y pues aquí diversos mecanismos pues previenen el rechazo inmunológico del feto durante un embarazo exitoso. Entonces, los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad es la CPH o la MHC por sus siglas en inglés de clase 2 pues así con muchos antígenos de clase 1 de gran polimorfismo, como son los HLA-A y los HLA-B. Y pues estos
no se expresan en los trofoblastos que originan pues la placenta. Por contraste, por lo consiguiente, los citotrofoblastos extravillosos invasivos y las células trofoblásticas endovasculares pues expresan una subserie única de alelos MHC de clase 1, HLA-C y HLA-G. Y pues los detritos de los trofoblastos necróticos o apoptóticos pues se liberan a la circulación periférica materna y activan el sistema inmune materno. Subsecuente, las células T reguladoras, pues activadas por los CD4 o los CD25, pues inducen la tolerancia a los antígenos fetales específicos, suprimiendo la actividad del sistema inmune. En caso tal de que esta fisiopatología no funcione, pues nosotros vamos a tener lo que es la incompatibilidad antigénica autoinmune, en la cual pues los glóbulos rojos del feto pasan a la circulación materna y estimulan la producción de anticuerpos, y estos anticuerpos pasan a circulación del feto y reaccionan con los glóbulos rojos fetales, destruyéndolos. Y a esto pues lo que llamamos compatibilidad antigénica autoinmune. Siguiente diapositiva. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que es el reflejo de Ferguson. Y bueno, para hablar de este, pues cuando llega el momento del parto, el bebé empieza a ejercer una presión de la cabeza sobre el útero, avisando de que pues ha llegado ya la hora de salir. Y de esta forma es como se produce el dolor de las conocidas contracciones que pues a la mujer las hace empujar. Y estas contracciones pues crean o forman lo que es el reflejo de Ferguson, que este reflejo va a ser encargado de mandar señales al cerebro de la madre para que el hipotálamo y la hipófisis produzcan la oxitocina, conocida también como la hormona del embarazo y que es la que provoca la dilatación del cuello. Cuanto mayor sea la producción de oxitocina y por tanto más rápida haya sido el reflejo de Ferguson para mandar dichas señales, pues obviamente más rápida estará la dilatación uterina, facilitando el parto y facilitando pues la salida de dicho bebé. En tanto, podríamos decir que pues, este reflejo de Ferguson es una respuesta estimulante del propio organismo de la mujer cuando comienza el trabajo del parto para que todo pues, vaya o se dé de la mejor manera y más rápida posible. Y que pues, la creación de la oxitocina, que es la hormona necesaria para producir grandes cantidades en esos momentos para que el parto tenga lugar y se lleve a cabo. Pues aquí hay que tener en cuenta algo importante y es que la postura en la que se encuentra la mujer en el momento de notar las primeras contracciones, pues va a facilitar o a mejorar un poco lo que es el reflejo de Ferguson, siendo mucho más rápido si se encuentra el cuerpo en posición vertical que en posición horizontal. Cabe destacar esto hablando de la madre y no del feto. Del mismo modo, pues hay agentes externos como la inyección epidural, que pues para disminuir un poco los dolores de la madre durante estas contracciones pues pueden afectar el funcionamiento del reflejo de Ferguson, haciendo que pues este sea más largo, las contracciones estén un poco más arrítmicas y pues el trabajo de parto sea más lento. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología pues, del reflejo anterior. Entonces, ¿qué va a pasar aquí sobre el reflejo de Ferguson? Este reflejo, pues, ya sabemos que se da por la salida o el puje que da la cabeza del bebé y pues aquí activa, activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, vamos a tener que cualquiera injuria, como sea alguna inflamación, alguna infección, hemorragia, distensión, como veníamos diciendo más arriba, pues va a causar daño en la decidua y pues esta va a liberar tanto proteasas como uterocinas que van a activar pues a las membranas y generar cambios cervicales y generar la difusión cervical en algunos casos. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la predicción de este. Bueno, y los principales factores de riesgo que vamos a tener para el parto prematuro, pues vamos a tener que, una de las principales es el parto prematuro previo, vamos a tener cirugías cervicales previas, legrados múltiples, malformaciones uterinas, factores demográficos maternos como menor nivel de educación, menor nivel socioeconómico, periodo intergestivo menor a 6 meses, vamos a tener estado nutricional, un índice de masa corporal menor a 19 kilos, una desnutrición y características presentes en el embarazo como los embarazos múltiples. Vamos a tener de pronto la infección o abusos de sustancias y factores asociados a la predicción de riesgo como el cervix corto entre las 14 y las 28 semanas. Ahora mi compañero Juan Foronda continuará con el tema de predicción.
Bueno, muy buenos días. Entonces, siguiendo con otro medio para nosotros poder predecir si va a ser un parto pretérmino es la cervicometría. Entonces, esta vamos a hablarla de manera general, que más que todo el acortamiento del cuello uterino de una mujer sin contracciones, ¿qué nos va a permitir? Va a permitir predecir un riesgo elevado de un parto prematuro. Entonces, la evaluación de la longitud cervical mediante el tacto vaginal es subjetiva. ¿Por qué? Porque puede ser poco sensible, por lo que ha sido ampliamente superada por la cervicometría ecográfica con diapositivas. Entonces, esto va a ser un medio para predecir el riesgo de parto prematuro. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que el tacto vaginal es parte esencial del examen físico que nosotros le hacemos embarazada. Obviamente que se presenta con contracciones uterinas y no debe ser reemplazado por la cervicometría ecográfica. Entonces, que también algo para agregar, que se ha observado que no existe una correlación estricta entre la cervicometría ecográfica y el grado de dilatación que presente la embarazada o el borramiento cervical, particularmente en pacientes múltiples. Entonces, vamos a explicar un poco la imagen que está abajo en la diapositiva. Los hallazgos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, puede ser una cuña cervical o funnel, que esta va a corresponder a qué? A una dilatación de ese orificio cervical interno, cuyo vértice puede encontrarse en el canal cervical. Entonces, la manifestación tardía de más o menos este evento ocurre cuando las membranas van a protruir por el orificio cervical interno. Muchos estudios les han asignado un valor pronóstico a este signo ecográfico en el que se está presente en un 14-25% de las pacientes que tengan presente en una incompetencia cervical. No, pero hay que tener en cuenta algo, que la longitud de este canal cervical va a poseer capacidades predictivas independientes a la presencia o no del funnel, es decir, de este signo. Entonces, también nosotros tenemos que describir si nosotros detectamos este signo, escribir una historia clínica, pero la mayor importancia y el valor predictivo que lo va a tener la longitud cervical. También tenemos el signo de Slush, que corresponde a la demostración del material borroso que vemos en la diapositiva, en este caso en la imagen. Va a ser ecogénico en la parte de declive de la cavidad amniótica más o menos. Está ubicado habitualmente próximo al cuello uterino. Entonces, la presencia de este signo se asocia más o menos a un mayor riesgo de una invasión microbiana de la cavidad amniótica y a mayor riesgo, obviamente, de parto prematuro. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta estos signos. Siguiente diapositiva. Entonces, esto es un poco más de lo mismo. Aquí vamos a hablar acerca de las cervicometrías. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a recomendar efectuar una cervicometría de manera rutinaria en toda embarazada a nivel universal. Es decir, lo vemos más o menos en la semana 20-24 semanas. Entonces, en embarazos de bajo riesgo, las mujeres con un cuello menor a 25 milímetros tienen incluso hasta 6 veces más riesgo de un parto prematuro antes de las 35 semanas. Obviamente, esto comparándolo con una mujer de 35 semanas con valores de más o menos de 40 milímetros. Entonces, este riesgo es mayor aún en mujeres que tengan antecedentes de partos prematuros previos. Incluso este riesgo de prematurez se reduce en un 30% si nosotros administramos diariamente progesterona vaginal de 200 miligramos más o menos. Entonces, esta es una última medida que se está implementando entre los controles prenatales. ¿Para qué? Para hacer que técnicamente el embarazo dure un poco más de tiempo. ¿Siguiente diapositiva? Bueno, entonces también tenemos la cervicometría rutinaria en mujeres de alto riesgo. ¿Qué va a pasar? Que va a existir un riesgo de esta disfunción cervical. Entonces, en las pacientes con una historia de parto prematuro, que existe este riesgo, por lo que nosotros recomendamos la administración rutinaria de progesterona vaginal, como lo mencioné anteriormente, y una cervicometría seriada. Obviamente, en pacientes con alto riesgo se debe realizar una cervicometría cada 2 semanas, entre la semana 14 y 28, como lo vemos ahora en este diagrama de flujo. Y también después de las 28 semanas no es recomendable efectuar un cerclaje, que se le va a hablar un poco más adelante. Entonces, de manera como de resumen de este diagrama de flujo, se ha demostrado que la utilidad de la cervicometría en mujeres que consultan por fluctuaciones uterinas y en quienes el tacto vaginal no detectan modificaciones. Entonces, en mujeres con este diagnóstico de amenaza de parto prematuro, solo el 13% tendrá un parto prematuro, obviamente justificando el manejo conservador en la etapa inicial de este diagnóstico. Ahora bien, las mujeres con esta amenaza de parto prematuro y una cervicometría de mayor a 30 milímetros,
el riesgo de parto prematuro es menor al 1%, mientras que aquellas que tienen una cervicometría menor a 15 milímetros, el riesgo de este parto prematuro puede ser del 50%, de ahí en importancia. ¿Tendría positiva? Y bueno, y no menos importante, también vamos a tener unos marcadores bioquímicos. Entonces, se ha estudiado la posibilidad de medir de estas concentraciones de ciertas proteínas. ¿En qué nos va a ayudar? A permitir evaluar el riesgo de parto prematuro en una paciente en particular. Entonces, el resultado no ha sido bueno con los marcadores plasmáticos, pero sí existe buena evidencia del uso de los marcadores vaginales. Entonces, tenemos la fibronectina fetal o la fibronectina cervicovaginal, que esta que va a corresponder a una proteína de la matriz extracelular, que va a estar identificada con un marcador de disrupción de más o menos en la interfase corio-residual. Entonces, ¿qué va a pasar con esta fibronectina fetal? Esta no debe ser detectable en la secreción vaginal en condiciones normales, en la semana 22 y 37. No obstante, las concentraciones mayores de 50 se asocian a un riesgo entre 14 y 16 veces mayor de un parto prematuro, entre las semanas 28 y 35 respectivamente. Por el contrario, si hay una ausencia total de esta fibronectina cervicovaginal, el riesgo de parto prematuro no cambia significativamente. ¿A qué hago referencia con esto? Que una prueba con buen valor predictivo positivo, pero bajo valor predictivo negativo. Entonces, el uso rutinario de la medición de este marcador bioquímico no va a reducir el riesgo de un parto prematuro, ni tampoco va a mejorar, obviamente, el resultado perinatal, por lo que no se recomienda el uso de rutina. Y también tenemos el BNP del líquido amniótico, que se ha demostrado que el BNP se encuentra con mayor concentración en el líquido amniótico durante la quinceañera miometrial. Obviamente está a disminuir hacia el término del embarazo. Además de que los datos arrojan a que un nivel bajo de BNP en el líquido amniótico, ¿a qué se va a asociar? A un elevado riesgo de parto prematuro, y se está analizando esta capacidad predictiva de la medición del BNP en la secreción cervicovaginal. Ahora los voy a dejar con mi compañera Juliana García, que les va a explicar un poco más acerca de la prevención del parto preterno. Bueno, ahora hablaremos, como dijo mi compañero, un poco sobre las prevenciones que van en pro a evitar complicaciones durante el embarazo, tanto para la madre como para el bebé. En cuanto a las prevenciones, tenemos que tener en cuenta que existen las prevenciones primarias, secundarias y terciarias. Esas tres vamos a estar hablando el día de hoy. En cuanto a las prevenciones primarias, estas van a estar orientadas a toda la población, mientras que las secundarias van a estar dirigidas a los pacientes que presentan factores de riesgo para un parto pretérmino. Ya en cuanto a las prevenciones terciarias, ya este sí crea un sistema, un esquema válido y efectivo para el tratamiento de pacientes con alto riesgo o que ya presenten el trabajo de parto prematuro. En cuanto a las prevenciones primarias, aquí lo que debemos tener en cuenta es que en realidad son pocas las estrategias de prevención que se han demostrado verdaderamente útiles en la precaución de este parto pretérmino. Entre esas está la disminución de la carga laboral y de la actividad física. Aquí es muy importante que las madres disminuyan el trabajo, esos trabajos pesados, como por ejemplo los turnos de noche, jornadas laborales mayores a 6 horas, en donde la paciente tenga que estar de pie. También es muy importante cesar el hábito del tabaquismo y el alcoholismo, ya que obviamente se ha comprobado que tiene un gran impacto significativo contra la reducción de la prematurez. También esto va incluido el consumo de drogas y también evitar mayor estrés posible y evitar la violencia familiar. También se debe hacer un buen control de la tensión arterial para hacer profilaxis si ésta se encuentra alterada. Siguiente. Listo, bueno. En cuanto a las prevenciones secundarias, estas van a corresponder sobre todo a medidas clínicas que puedan implementarse en una población de alto riesgo prematuro. Esto es contar con el objetivo de que el riesgo de la recurrencia posterior a otros partos vuelva a permitirse suceder. Entonces, el principal grupo de riesgo, obviamente, están las mujeres de parto prematuro, pero con una ruptura previa menor a 36 semanas.
Entre las principales medidas que se toman en cuenta y que vamos a estar hablando aquí son las infecciosas, el cerclaje, la progesterona y el pesario cervical. En cuanto a las medidas generales que tenemos que tomar en cuenta son el control de los factores de riesgo modificables. Entonces, al ingreso a control prenatal debe realizarse una buena anamnesis. Todo esto para identificar los pacientes que se encuentran en riesgo de parto prematuro. También se recomienda de que tener personal entrenado en cuanto a quienes los van a entrevistar y también debemos tener en cuenta el uso de tablas bien configuradas que generen un puntaje para ese tipo de pacientes. También, ya según esta categorización que se haga a los pacientes de grupo de alto riesgo, se le asigna el control prenatal y el justo seguimiento a lo largo de los meses. ¿Qué pasa? De que se estima que aproximadamente del 10 al 15% de las mujeres va a caer en este grupo, sí, se les va a identificar los factores de riesgo, pero de esos 50% no asisten a control prenatal. Por eso es muy bueno que nosotros eduquemos a los pacientes de su importancia de asistencia a estos seguimientos. Como segundo ítem tenemos el control de la paciente en grupos especializados. Entonces, al detectar el factor de riesgo predisponente A, se debería estar controlando la forma y la frecuencia en las que se va a asistir, como les mencionaba anteriormente, con qué especialidades se va a asistir y los controles que estos van a generar. Y por último, que era algo lo que les mencionaba anteriormente, la educación de reconocer los síntomas precoces. Esto implica de que los pacientes que están en grupos de riesgos y también en hospitalizaciones por medio del personal de salud tengan la capacidad de que si presentan algún síntoma asociado al riesgo que éstas presentan, puedan tener la posibilidad de dirigirse a algún centro de salud y que éste sea observado, diagnosticado y manejado de forma acorde. Siguiente. Bueno, como les mencionaba, vamos a tratar diferentes ítems de prevención de riesgos. Entre los primeros están las infecciones principales. Tenemos en primera instancia las urinarias. Entonces, se debe buscar activamente la bacteriuria asintomática, sobre todo en el primer trimestre, que es de las más comunes. Y esta, pues, ya sabemos que llega a aumentar aún más el riesgo de parto prematuro. Se le debe realizar un urocultivo. Recuerden que en bacteria asintomática el urocultivo se debe realizar posterior a las 16 semanas, pero si la paciente antes de las 16 semanas presenta sintomatología de complicación urinaria, ya deberíamos ya se podría solicitar este estudio. Se le hace el diagnóstico y como tal la recomendación es que se soliciten urocultivos mensuales. Y obviamente si alguno de estos presenta positivo, tratarlo. En cuanto a la clamidia, el diagnóstico se hace por medio de la PCR de secreción cervicovaginal y el tratamiento que se recomienda es la acitromicina, 1 gramo por vía oral, única dosis. Se le recomienda solicitar un estudio postrutinario cada 14 semanas para evitar el riesgo de recurrencia. También tenemos la vulvovaginitis micótica, que esta también se asocia a un alto riesgo de parto prematuro, de modo que se incorpora un programa de buenas anamnesis, buena educación para reconocer los síntomas y, de nuevo, se detecta y se realiza en cada 14 semanas un buen seguimiento de esto. Siguiente. Bueno, en cuanto a la vaginosis bacteriana, esta corresponde principalmente a un desbalance en la flora vaginal normal. Aquí lo que pasa fisiopatológicamente, someramente, es que desaparece el lactobacilo y aumentan las cantidades de Gardnerella, anaerobios, micoplasma. También se ha demostrado la asociación grande que tiene la vaginosis bacteriana con el mayor riesgo de parto prematuro y siempre se debe hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento para evitar sobre todo una de las principales complicaciones si se presenta el parto pretérmino es que este nazca de bajo peso. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se realiza? Por medio de
ciertos criterios clínicos. Tenemos los criterios de Hansel, tenemos los criterios, el test de Nugget, que nos va a ayudar al diagnóstico. Posterior al diagnóstico se realiza un tratamiento por vía oral. El de elección principalmente es el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y se hace seguimiento a lo largo de los meses para evitar la recurrencia. Y por último tenemos el micoplasma y el ureplasma, que su presencia en secreciones cérvico-vaginales se asocian también a alto riesgo de parto pretérmino y hay alta, aunque no lo creamos, hay alta población afectada por esto. Entonces, el diagnóstico se hace por medio de cultivo, se realiza el manejo o tratamiento adecuado y cada 14 semanas se realiza como tal, se evalúa el riesgo de recurrencia. Siguiente. Bueno, ya por último de lo que yo les voy a hablar, seguiremos con el segundo ítem en cuanto a las prevenciones secundarias, que es el cerclaje. En cuanto al cerclaje, lo que debemos tener claro es que este permite disminuir el riesgo de parto pretérmino en embarazadas, sobre todo menor a 34 semanas. Entonces, esto como tal es un procedimiento quirúrgico, consiste en la instalación de una sutura con hilo, pero ese hilo es especial porque ese tipo de sutura no es reabsorbible en el cuello uterino y esto, el objetivo como tal es evitar la dilatación pasiva. Entonces, el cerclaje se instala, mayoritariamente se instala con anestesia regional, ya sea una raquídea, y dependiendo en algunas situaciones de requerimientos clínicos, y de ahí se mantiene hasta las 36 semanas, que es cuando se retira, para que ya a las 37 semanas ya la madre puede entrar en trabajo de parto. Entonces, ¿cuáles son las situaciones clínicas que les mencionaba? Cerclaje indicado por historia o profiláctica. Entonces, en mujeres de historia con incompetencia cervical y también en historias que se refieran a abortos repetidos en el segundo trimestre, entonces ahí es cuando está indicado la instalación de este cerclaje aproximadamente a las 12 a 14 semanas de gestación. También tenemos indicaciones del cerclaje que está indicado por ultrasonido o terapéutico. Son mujeres que se encuentran en un embarazo único con un parto prematuro previo en el embarazo anterior y que se les realizó un ultrasonido y se verificó que sufre de cervix corto, que es menor a 25 milímetros, una longitud menor a 25 milímetros. En esa ecografía ya se puede, nosotros ya podemos enviar el uso del cerclaje aproximadamente a las 16 a 28 semanas. Y también se les recomienda a este tipo de mujeres el uso de progesterona. Ya en cuanto al cerclaje indicado por examen físico o de rescate, son mujeres con incompetencia cervical basado en un cervix dilatado. O sea, ya está empezando el trabajo de parto, entonces nosotros podemos, por medio del tracto vaginal, nos damos cuenta o por la especuloscopia y podemos, si tiene menos de 34 semanas, acudir a este evento. Entonces, siguiente. Bueno, ya aquí las dejo con mi compañera Juliana, que va a seguir hablando sobre las prevenciones secundarias. Bueno, buenos días. Siguiendo con el tema de las prevenciones secundarias, vemos que pues la progesterona también juega un papel demasiado importante, ya que históricamente fue reconocida como la hormona que se encarga de la mantención del embarazo, por lo que se postuló que su uso ayudaría a prevenir al parto prematuro. Entonces, teniendo en cuenta que existe información científica que actualmente tenemos disponible, esta nos permite indicarnos que en mujeres con antecedentes de un parto previo podemos administrarle la progesterona vaginal y saber pues cuál es la eficacia de esta. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro donde podemos evidenciar esto. Entonces se puede evidenciar que en estos grupos de riesgo que tenemos aquí se administró la progesterona vaginal y se logró como tal un bajo índice tanto de morbilidad como de mortalidad. Aquí tenemos los ejemplos palpables que hubo una menor tasa de parto prematuro, que los recién nacidos que nacían con un peso por debajo de 2.500 gramos o 1.500 gramos, también se redujo el riesgo de mortalidad de estos recién nacidos. Hubo menor tasa de mortalidad perinatal en los
que tenían síndrome de dificultad respiratoria o los que tenían morbilidad neonatal compuesta. También hubo reducción en la tasa de mortalidad perianal. Entonces, aquí están las recomendaciones que se deben dar al momento de administrarle este medicamento que vendría siendo en óvulos. Entonces, son óvulos de progesterona natural micronizada, que se le va a dar 200 miligramos en el caso, se le da 200 miligramos a cada paciente, pero esta progesterona también puede venir en gel y la dosis habitual es de 90 miligramos. Entonces, se va a administrar diariamente por la vía vaginal. ¿Desde dónde? Desde las 14 semanas hasta las 16 semanas y se mantiene hasta la rotura de las membranas o el parto en el caso de que existan antecedentes de parto prematuro previo. Entonces, en caso tal de que exista un cuello roto, pues la progesterona se inicia en el momento de la detección de ese cuello roto. Siguiente diapositiva. Bueno, ya aquí podemos evidenciar también otra prevención secundaria que sería la progesterona o un estudio que se realizó de la progesterona en gemelos, pero se ha demostrado que el uso de progesterona no es útil como estrategia de prevención primaria del parto prematuro en embarazo gemelar, pero sí se ha podido demostrar que el beneficio de esa progesterona en mujeres con embarazo gemelar y que además de eso tengan el cuello roto, con un CERVI aproximado de 25 milímetros o menos. ¿Para qué? Para la prevención del parto prematuro, ¿sí? Entonces, esa progesterona vaginal sí sirve en los pacientes o en las pacientes que tengan el embarazo gemelar y aparte de eso tengan el cuello roto. Entonces aquí tenemos un cuadro donde podemos evidenciar esto. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, otro método para poder prevenir el parto pretérmino es colocar un pesario cervical o de arábigo. ¿Qué vendría siendo esto? Pues es un anillo de plástico que es colocado como un capuchón sobre el cuello uterino. ¿Para qué? ¿O cuál es la finalidad de este pesario? Bueno, la finalidad es cambiar la inclinación del canal cervical y así poder reducir el riesgo de parto prematuro. Entonces, cabe recalcar que el embarazo causaría una presión constante sobre el orificio cervical interno, haciendo que el cuello del útero se aleje de la cavidad uterina y así se facilite la dilatación. Entonces, el uso de estos pesarios es básicamente para prevenir el parto prematuro y esto es algo que se ha venido hablando a través de muchos años, pero actualmente también ha acogido mucho interés. Por eso, en los últimos 10 años, estos estudios pues se han enfatizado mucho en estos pesarios con mujeres que tengan pues el cuello uterino roto. Y los resultados de estos estudios son bastante dispares o sí, que tienen unos metaanálisis donde se concluye que el pesario cervical va a carecer de la eficacia en la prevención de parto prematuro. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que en evidencia científica como tal no se avala el uso de esos pesarios cervicales fuera del contexto de un estudio clínico. Por ende, ¿qué preferimos? Pues preferimos el uso de la progesterona vaginal. Siguiente diapositiva. Bueno, ya aquí empieza como tal lo que vendría siendo la prevención terciaria, que aunque ya es el manejo clínico como tal, sigue siendo una prevención. ¿Por qué? Porque se quiere evitar llegar a ¿dónde? Al parto prematuro, ¿verdad? Entonces,
El tratamiento o manejo del paciente en trabajo de parto prematuro, pues corresponde a la prevención terciaria de la prematurez. Y por obvias razones, pues es una situación a la que es preferiblemente no llegar. Bueno, cabe recalcar que a pesar del avance en la comprensión de esta condición, así como también pues el uso de muchos agentes inhibidores de la contractilidad uterina, la incidencia de este parto prematuro no ha sido modificada en las últimas décadas, pero se ha mostrado que ha tenido una tendencia bastante creciente. Entonces, lo que primeramente debemos realizar es el diagnóstico. ¿Y cómo va a ser este diagnóstico? Pues este diagnóstico va a ser clínico, el cual requiere de la presencia de contracciones uterinas persistentes. Tienen que ser más de 6 contracciones en una hora. Y también deben tener modificaciones cervicales, más del 50% del borramiento y mayor de 1 centímetro de dilatación debe tener la paciente. Entonces, asimismo, pues las mujeres que consultan con esas contracciones uterinas, cursando embarazos entre las 26 y las 36 semanas, pues el manejo diagnóstico inicial requiere de un control manual de contracciones uterinas y un tacto vaginal para poder así determinar la presencia de modificaciones cervicales. Entonces, es importante recordar que la cervicometría no nos va a reemplazar la realización de un tacto vaginal. ¿Por qué? Porque al evaluar el paciente, pues nosotros debemos saber que está haciendo o realizando pues las contracciones uterinas. Por lo tanto, el tacto vaginal es pues lo más confiable. Bueno, en cuanto a la evaluación como tal, esta va a tener 3 escenarios. Entonces, la primera es la ausencia de modificaciones cervicales y de contracciones uterinas. Bueno, en este caso se descarta el diagnóstico de trabajo de parto prematuro y también el manejo es bastante conservador. Entonces, a la paciente se le va a tranquilizar y se puede seguir todo su control ambulatorio. El segundo de los escenarios es la ausencia de modificaciones cervicales, pero con contracciones uterinas bastante persistentes. Entonces, ¿qué es lo que se realizará? Se realizará una cervicometría ecográfica para definir el manejo. Entonces, si la cervicometría es mayor de 30 milímetros, se descarta como tal el riesgo de prematurez y el manejo pues va a ser conservador, pero si la cervicometría es menor de 15 milímetros, pues se indica rápidamente tratamiento. ¿Con qué? Con corticoides o con tocolíticos. Entonces, pero si la cervicometría es de 15 a 30 milímetros, se aplican medidas generales de tanto de hidratación como de sedación. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a un diagnóstico diferencial y poder describir o decidir el manejo de la paciente. Y el último de los escenarios es la presencia de modificaciones cervicales detectadas y también de contracciones uterinas. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a formular el diagnóstico del trabajo del parto prematuro y se indica hospitalización y tratamiento. ¿Con qué? Con corticoides y con tocolíticos. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, esta prevención como tal se va a dividir en medidas generales y específicas, se va a dividir en 2, en medidas generales y específicas. Las medidas generales, pues, son la hospitalización, la hidratación con 500 mililitros de suero Ringer de lactato o también con fisiológico. Se les debe pasar endovenoso en 2 horas. También va a ser la sedación, que se va a dar los 10 miligramos de diazepam endovenoso de una forma lenta. Y habitualmente se ponen en el mismo suero de la hidratación un Zolpidem 5 miligramos por vía oral. También los antiespasmódicos se indican en esta etapa por vía rectal.
a veces. Bueno, estas medidas generales tienen como objetivo permitir el diagnóstico del trabajo de parto prematuro o la amenaza de un parto prematuro. No son efectivas como tal en reducir el riesgo de prematurez, pero sí en poder evitar y tener intervenciones como innecesarias, pues es más del 50% de las mujeres que consultan con estas contracciones y estas se detendrán pues espontáneamente con las medidas generales y solamente el 13% de las mujeres con síntomas de parto prematuro efectivamente pueden llegar a tener un parto antes de las 37 semanas. Entonces, también debemos tener en cuenta la evaluación materna y fetal. ¿Por qué? Porque este es un periodo de observación y entonces se debe evaluar tanto el bienestar materno como el fetal. En la evaluación materna, pues le debemos mandar o realizar, un hemograma, sedimento de orina, urocultivos, cultivos cérvico-vaginales, esencialmente para descartar infección como causa del parto prematuro. Y ya la evaluación fetal va a ser, ya podemos realizar una fetometría para evaluar si todavía existe restricción del crecimiento, le vemos el perfil biofísico y podemos hacer un Doppler de la arteria umbilical para evaluar el oxígeno. Siguiente diapositiva. Ahora sí los dejo con mi compañero Elian, que nos va a hablar sobre más del manejo clínico. Bueno, pues ahora entrando en contexto en cuanto a las medidas específicas, pues estas van a constar pues de la maduración pulmonar. Entonces, pues como sabemos fisiológicamente, al momento del desarrollo embrionario, los alvéolos van a estar recubiertos por una capa de célula, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. En cuanto a los neumocitos tipo 2, estos tienen un papel importante en la maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque estos se van a encargar de secretar el surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar es el que se encarga de recubrir los alvéolos para que se pueda dar el intercambio gaseoso y no se produzca un síndrome que es característico del síndrome prematuro, Entonces, ¿cuál es este síndrome? El síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido. ¿Y por qué se produce esto? Pues como justo antes, 2 semanas de darse el parto, empieza la secreción de este surfactante pulmonar. Y como son prematuros, este surfactante pulmonar no va a estar recubriendo los alvéolos y va a generar que este se colapse entre sí. Entonces, ¿qué pasa? He aquí el papel importante que juega la maduración pulmonar en este tipo de pacientes que se encuentran pues, en riesgo de un parto prematuro. Entonces, ¿cómo hacemos esta maduración pulmonar? A través de corticoides. Estos corticoides juegan un papel importante aquí, ya que evitan de que el alveolo colapse y pues me produzca este síndrome patológico. Entonces, ¿cuáles son los corticoides que nosotros utilizamos en este tipo de casos? La primera lección, que es la betametasona, que utilizamos 12 miligramos intramuscular, 2 dosis cada 24 horas, es decir, una dosis y después a las 24 la otra. Y la otra dosis, la segunda línea de elección que utilizamos en este caso es la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante aquí, que es que como sabemos que la madre durante su desarrollo pues va a estar inmunosuprimida, va a estar en un estado de inmunosupresión. Y los corticoides van a hacer que este estado de inmunosupresión se agrave. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una de las contraindicaciones que tienen los corticoides, pues son las infecciones. Por lo tanto, evitar su uso prolongado porque puede generar a la madre un estado de sepsis. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al manejo clínico de este tipo de pacientes, es importante un punto. Uno, que reduce en un 50% la incidencia del síndrome de distrés respiratorio y las hemorragias intraventriculares. Y el punto importante que también es crucial tenerlo en cuenta es que este uso de corticoides, como yo les venía comentando, no se recomienda en largas dosis, sino simplemente como máximo utilizarlas 2 veces.
Entonces, este uso de corticoides en el embarazo mayores a 34 semanas ha sido estudiada y existe una evidencia pues controversial al respecto, demostrándose un beneficio en los resultados únicamente en los pacientes que se encuentren prematuros. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al parto prematuro tardío, es importante pues el uso de corticoides en los embarazos mayores a 34 semanas, pues es aquí donde ellos cumplen su función principal. Entonces hay que tener en cuenta algo muy importante aquí, y es que en el parto prematuro tardío, este reduce el riesgo de taquipnea transitoria, síndrome de distrés respiratorio agudo y la necesidad de uso de drogas vasoactivas durante pues el desarrollo. En cuanto a la cesárea, si optamos por la maduración pulmonar o por la cesárea o por el parto normal, pues es primordial, obviamente, pues mantener en el útero al bebé, porque es aquí donde nosotros podemos aprovechar para prolongar, obviamente, su estadía en el útero y evitar, obviamente, una cesárea que puede llevar a complicaciones tanto al estado de salud de la madre como al estado de salud pues, del bebé. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los tocolíticos, estos tienen una función importante y es la uteroinhibición. Esta uteroinhibición se va a hacer a partir de un grupo de medicamentos que ayudan, uno, a la protección neurológica del feto, dos, a evitar las contracciones uterinas que pues me induzan al trabajo de parto. Entonces, ¿qué medicamentos nosotros utilizamos en este caso? Tenemos los betamiméticos como el fenoterol, que activa la vía del AMP cíclico, que se utiliza como de segunda línea de elección. La primera línea de elección es el calciantagonista nifedipino, que bloquea los canales de calcio. En este caso, pues lo utilizamos como primera elección. Segunda elección, los betamiméticos como el formoterol. Siguiente diapo. Bueno, en cuanto a los mecanismos de acción que tienen estos medicamentos en el miometrio, en las células miometriales, uno, el nifedipino, que es el calcioantagonista tipo 2 de los dehidropirinínicos, inhibe el flujo de iones de calcio a través de los canales de calcio del tejido muscular liso. Es decir, al inhibir los canales de calcio, y como sabemos que el calcio es el principal que actúa al momento de la contracción, al momento de inhibir esto, lo que hace es que el músculo se relaje. Y como sabemos, las contracciones que se presentan en el útero inducen al trabajo de parto, pues nos ayudan a prolongar un poco más este tiempo. En cuanto a la nitroglicerina, pues este es un relajante del músculo liso, de los vasos, provoca vasodilatación y disminución de la resistencia vascular. Esto pues genera un aumento en el caudal sanguíneo y pues aporta mayor oxígeno al útero en cuanto a la uteroinhibición se refiere. El sulfato de magnesio, pues es muy importante en este caso porque ayuda a proteger neurológicamente al feto y pues este medicamento es de elección para este caso. Y bueno, pues los voy a dejar con mi compañera Marisabel, que a continuación va a seguir explicando el manejo clínico. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Isabel y vamos a continuar con esta prevención terciaria, entrando un poco a hablar de estos medicamentos o continuando con la charla de los medicamentos. Empezaremos a hablar de esos bloqueadores de los canales de calcio como el nifedipino. La nifedipina y la nicardipina son bloqueadores de los canales de calcio y son los más comúnmente utilizados para la tocólisis. Este primero pertenece a las familias de lo que se conoce como las hidropiridinas. Ya mi compañero ha mencionado sus mecanismos de acción, entonces vamos a hablar sobre la farmacocinética de este medicamento. La nifedipina, luego de que se administra de manera oral, se absorbe casi por completo en un 90% y su absorción se da más que todo de manera gastrointestinal y es bastante rápida. También se puede dar una absorción por vía sublingual, esta también es bastante rápida y dura más o menos de 3 a 5 minutos y el comienzo de la acción del medicamento también se da en el mismo tiempo. A pesar de que los cambios fisiológicos del embarazo pueden afectar esta absorción, distribución y todo lo que tiene que ver con los parámetros del fármaco,
En las embarazadas es muy similar a lo mismo que sucede en las mujeres no embarazadas, entonces esto no tiene ningún tipo de afectación. En cuanto a su dosis y administración, se debe administrar una carga de 500 mililitros de líquido antes de la administración del fármaco, porque este fármaco nos puede generar hipotensión. Entonces, si se le administra el líquido, pues podemos evitar que se dé esta hipotensión. Como tal, el régimen de dosificación actualmente no está 100% determinado, pero sí existen varias alternativas. La primera es que la dosis inicial se utiliza más o menos de 10 a 20 miligramos vía oral, se siguen 10 miligramos cada 15 minutos y se ajusta de acuerdo con la respuesta clínica de las contracciones uterinas que tenga la paciente, con un máximo que podemos darle de 40 miligramos en la primera hora y luego se le dan 20 miligramos cada 6 a 8 horas por 48 horas. La otra opción que tenemos es una dosis inicial de 30 miligramos vía oral y continuamos con 10 miligramos a 20 miligramos cada 4 a 6 horas con una dosis máxima que podemos alcanzar hasta 180 miligramos por día. La otra que tenemos no es en inyección ni nada, sino también es en vía oral y a manera de solución de 2 mililitros y se sigue después 3 mililitros cada 6 a 8 horas y si no existe una respuesta a ese tratamiento se le pueden añadir 1.5 mililitros durante 15 minutos en la primera hora de instaurado este tratamiento. Si no hay respuesta ya se cambia a la segunda línea de tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos de la nifedipina? Esta es por lo general bastante bien tolerada por la madre, pero como específicamente actúa como dilatador periférico, puede causarle náusea, rubor, sofoco, no sé, mareo. También es muy común que genere edema en las extremidades inferiores y pues lo que ya les mencioné anteriormente, que puede generar hipotensión e incluso también cefalea. Referente a esto, también podemos mencionar que se contraindica en pacientes que tengan defectos de conducción cardíaca, con enfermedad hepática e hipotensión. Tampoco se debe usar en este tipo de pacientes. No se puede usar en combinación con el sulfato de magnesio porque según ciertos estudios se han reportado casos en los que cuando se hace esta combinación genera hipocalcemia, también genera bloqueo neuromuscular, toxicidad cardíaca e incluso puede generar muerte materna. Continuando con los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, estos son el fenoterol. Su farmacocinética se basa en que se administra por vía intravenosa y alcanza un 60 a un 75% en 20 minutos más o menos en el sistema. Su dosis, esto se administra principalmente en 0.25 miligramos, la terbutalina, por vía subcutánea y se coloca cada de 20 a 30 minutos durante un máximo de 4 dosis o hasta que se haya producido como tal la tocólisis. También tenemos que tener en cuenta que es importante hacerle un control del pulso materno durante se está haciendo la infusión para que se evite que esa frecuencia cardíaca no esté de más de 135 latidos por minuto. Se debe vigilar el control de la hidratación, que no haya sobrecarga de líquidos porque puede generarse un edema pulmonar, que es una complicación bastante grave. Según la FDA, esta nos va a recomendar o siempre nos ha recomendado que la terbutalina que se inyecta no se use como tratamiento de trabajo de parto prematuro prolongado, es decir, de 48 a 72 horas, porque esto tiene efectos secundarios bastante graves en la madre, principalmente cardíacos, y nos puede llevar a la madre a un desenlace fatal como la muerte. En cuanto a sus efectos adversos, pues lógicamente nos aumenta la frecuencia cardíaca, con esto el gasto cardíaco y también nos incrementa las demandas de oxígeno y nos causa hipotensión. Estos fármacos cruzan la placenta, entonces también puede que produzcan lo mismo que le genera a la madre, es decir, taquicardia fetal y también se ha encontrado en ciertos estudios que estos pacientes tienen hiperinsulinemia o hiperglucemia fetal, aunque sin embargo esto no parece afectar de manera grave o bastante negativa el estado ácido básico del feto y pues no hay como tal un desenlace fatal neonatal de manera general hablando. Sus contraindicaciones es que no se debe utilizar en mujeres con enfermedades cardíacas y en pacientes embarazadas que tengan, no sé, diabetes mellitus o una patología tiroidea. En cuanto a la indometacina, que es un inhibidor de la síntesis de prostaglandina, este es un fármaco que se administra por vía oral o rectal
y tiene dosis iniciales orales de niveles máximos que alcanzan de 1 a 2 entre la primera y la segunda hora, y tiene mayor absorción cuando se administra de manera rectal. En sus dosis y administración se le da la indometacina con 50 a 100 miligramos por vía oral o de 100 a 200 miligramos por vía rectal, y se continúa de 25 a 50 cada 4 y 6 horas por 48 horas. También existe un esquema que se realiza de manera por la vía vaginal, donde se administra un supositorio de 100 miligramos en el fondo del saco posterior cada 12 horas y se colocan 2 dosis. Este medicamento tiene efectos adversos, pues los más comunes vienen siendo que generan náuseas, émesis, gastritis, y hay un efecto adverso bastante importante aquí, que es el que es más temido en este caso, que viene siendo que al feto se le produce un cierre prematuro del ductus arterioso, entonces tenemos que estar bastante pendientes en este aspecto. Se contraindica, lógico, cuando hay hipersensibilidad, trastornos de coagulación, etcétera, y no se recomienda por ningún motivo la indometacina en fetos que tengan malformaciones cardíacas que puedan afectarle ese ductus arterioso que les mencioné anteriormente. Continuando con el atosiban, en estas gestantes de parto prematuro, el atosiban alcanza concentraciones plasmáticas a los 60 minutos desde que se le coloca y tiene una vida media más o menos de 1.7 horas, 2 horas después de que se termina de colocar. Su dosis se coloca un bolo intravenoso de 6.75 miligramos en un minuto, se sigue por 18 miligramos cada hora y se hace en infusión intravenosa por 3 horas y al final ya colocamos 6 miligramos por hora hasta 45 horas. La dosis total no debe exceder, o sea, de 330 miligramos máximo porque pues no es lo adecuado. Y la infusión se continuará por lo menos 6 horas después de que se paren las contracciones uterinas hasta un máximo de 12 horas. Entre sus efectos adversos tenemos que los más comunes son la cefalea, las náuseas, dolor torácico, hipotensión. Si se dan cuenta, esto es un constante parecido entre todos los medicamentos, pero algo para destacar de este medicamento es que no tiene ningún tipo de contraindicación absoluta materna para el uso del mismo. Continuando con la nitroglicerina, la nitroglicerina es un donante del óxido nítrico y tiene una rápida y reversible supresión de la contracción uterina, entonces es considerado un buen medicamento. En general, la dosis y el intervalo deben ajustarse dependiendo de cuando se terminan las contracciones y mientras se mantiene una presión arterial adecuada de la paciente. ¿Qué es lo que se coloca aquí? Se coloca un parche más o menos en el abdomen, que es un parche transdérmico de 10 miligramos de nitroglicerina. Sus efectos adversos vienen siendo cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, también nos generan hipotensión. Y entre sus contraindicaciones, además de la hipotensión, puede que si la paciente está hipotensa, además de esto, si la paciente tiene insuficiencia miocárdica, tampoco se le puede colocar, o si tiene hipersensibilidad, lógicamente. En cuanto, y por último, al sulfato de magnesio, tenemos que el sulfato de magnesio es un útero inhibidor. Y los niveles séricos eficaces del magnesio se sitúan más o menos entre 5.5 a 7.5 o de 6 a 8. Sin embargo, pareciera que los niveles séricos del fármaco realmente no guardaran correlación con el verdadero tocolítico y es que no deben ser utilizados como criterio para ajustarle la dosis a la paciente. En cuanto a su dosis y administración, este medicamento se administra por medio de un bolo intravenoso de 4 a 6 gramos y se debe administrar durante 20 a 30 minutos, seguido de una infusión intravenosa que continúa de 1 a 2 gramos por hora. Entre sus efectos adversos tienen muy parecidos a los demás, náuseas, vómitos, cefalea, visión borrosa, entre muchos otros que se parecen mucho a los medicamentos anteriores. Se contraindica a pacientes que tienen miastenia gravis o que tienen compromiso miocárdico. Bueno, a manera de conclusión respecto a estos fármacos, el que tiene menos efectos adversos es el atosiban, que se considera también a veces de primera línea. Además que se confirma lo del sulfato de magnesio, de que pues no es bueno para inhibir las contracciones uterinas. Siguiente.
Bueno, acá esto básicamente son unas contraindicaciones de la tocólisis a manera general, que viene siendo el óbito fetal, las anomalías fetales incompatibles con la vida, el estado fetal no tranquilizador, la preeclampsia, eclampsia, la metrorragia materna con inestabilidad hemodinámica, unas infecciones intraamnióticas, ruptura prematura de membranas y ya contraindicaciones médicas al fármaco tocolítico, que fue todo lo que hablamos anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, acá dado que las infecciones intraamnióticas es la etiología de un importante grupo de partos prematuros, siempre es muy importante destacar y pues tratar esa infección. Por eso es que nosotros debemos solicitar un hemograma y cultivos ya cervicovaginales a toda paciente que tenga un diagnóstico de amenaza o de trabajo de parto prematuro. La infección intraamniótica por lo general se produce por vía ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que los gérmenes que pasan de la vagina al cuello y desde allí llegan a la cavidad amniótica. Entonces, un cultivo cérvico-vaginal negativo prácticamente nos descartaría esa posibilidad de infección intraamniótica. Sin embargo, el diagnóstico definitivo de una infección intraamniótica solo es posible si nosotros hacemos ese estudio del líquido amniótico por medio de la amniocentesis. Entonces entra algo aquí muy importante y es que nosotros debemos recomendar realizar una amniocentesis en las mujeres que tengan esa falla al tratamiento tocolítico de primera línea, es decir, en aquellas en las que esa dinámica uterina sigue persistiendo a pesar de que después de 1 hora se le han administrado la tocólisis. Siguiente. No te pasaste. Siguiente. Bueno, dale al anterior. Bueno. Por último, tenemos que el diagnóstico de invasión microbiana de la cavidad amniótica se va a efectuar mediante un cultivo de líquido amniótico, el cual nos va a demorar más o menos un lapso de 48 horas y a la espera de ese cultivo se hacen exámenes pues más rápidos que nos permiten sospechar esa infección y por lo general si los exámenes de sospecha son positivos ya nosotros tomamos decisiones respecto a ese resultado y asumimos esa presencia de la infección latente. Entonces, la presencia de esos gérmenes a nosotros nos las puede detectar una PCR, por ejemplo, y la PCR es mucho más sensible, que el cultivo, pero realmente no nos informa la sensibilidad antibiótica de los gérmenes. Si se confirma esa invasión microbiana de la cavidad amniótica, nosotros lo primero que debemos hacer es iniciar tratamiento antibiótico y darle inicio al parto. La interrupción del embarazo se puede hacer de la manera que corresponda, ya sea por vía vaginal o por cesárea. Gracias, los dejo con mi compañera. Pasa, por favor. Pasa, por favor. ¿Qué es eso? Listo. Entonces, siguiendo con el tratamiento tocolítico que ya mi compañera estaba pues exponiéndonos, tenemos que tener en cuenta que qué pasa si falla este tratamiento tocolítico. Si este tratamiento no es suficiente, es decir, la primera línea que mi compañera estaba mencionando no funcionó, se tiene que descartar primero una infección intraamniótica y si la tocolisis en este punto, la segunda línea tampoco es efectiva, entonces tiene que declarar una falla de tratamiento total y se deja que el paciente evolucione espontáneamente a la espera de un posible parto vaginal y pues en caso de que no exista alguna contraindicación de parto vaginal. Y en este momento es cuando deben implantarse 2 medidas adicionales, que son los antibióticos y la neuroprotección, que ya se los voy a mencionar. Pasa por. Respecto a los antibióticos, algunas literaturas de hecho mencionan que en mujeres que tengan un parto prematuro, pero que tengan las membranas ovulares intactas, el uso de estos medicamentos antibióticos en realidad no es muy beneficioso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo eso cambia cuando la paciente se encuentra en un trabajo de parto prematuro con una evolución espontánea y a la espera de un recién nacido que va a estar pretérmino. Entonces, donde se ve indicada la prevención de sepsis neonatal
es precoz. Entonces, mediante este uso de antibióticos que cubren especialmente un patógeno específico que es el estreptococo beta-hemolítico, que va a estar relacionado con este pues, síndrome de parto pretérmino. Entonces, hay que tener en cuenta algo importante y es que la ausencia de esta profilaxis ante este patógeno, que es el estreptococo beta-hemolítico, ha demostrado que entre el 1 y el 2% de los recién nacidos que estén colonizados con este patógeno pueden desarrollar durante los primeros 7 días de vida una infección precoz, además de secuelas neurológicas. Entonces, recordemos que este patógeno es también causante de una infección importante durante el embarazo, como la coriondonitis, y en el posparto, como la enfermedad de endometritis. Entonces, también se han señalado algunas asociaciones que tiene este patógeno con la colonización vaginal por el estreptococo y el parto pretérmino, la ruptura de pretérmino en membranas, el bajo peso al nacer del recién nacido y la muerte intrauterina. Por lo que ya les mencioné que tiene muchos factores de riesgo, que ya se los mencioné, entonces tenemos que, si estamos ante la sospecha de un parto pretérmino y de una infección con este mismo patógeno, o incluso si desconocemos de que hay una infección con este patógeno, tenemos que tener en cuenta que se debe iniciar un tratamiento profiláctico antibiótico con ampicilina o penicilina, que ya les voy a mencionar las dosis, que son penicilina cristalina, 5 millones en carga y 2.5 millones de vía intravenosa cada 4 horas hasta el parto. O se puede hacer ampicilina 2 gramos vía intravenosa de carga y 1 gramo cada 4 horas hasta el parto como una alternativa de la penicilina cristalina. Pasas por. Ahora bien, tenemos otro punto y es la neuroprotección al momento de que los topolíticos no puedan servir, entonces necesitamos proteger a toda costa el cerebro de nuestro próximo recién nacido. Y entonces se cree que hay una parálisis cerebral que sería resultado de una lesión neural secundaria a daños inflamatorios, de hipoxia y de sobreexcitación o incluso oxidación de radicales libres que puedan provocar esta parálisis en el recién nacido. ¿Qué pasa? Entonces, se dice que hay un medicamento específico que es el sulfato de magnesio, que en este punto tiene como función de neuroprotección, además de que también sirve como tocolítico. Pero entonces, ¿qué hace específicamente este medicamento? Él ayuda, según algunas literaturas, porque en realidad no se conoce como su funcionamiento específico, él dice que ayuda a estabilizar hemodinámicamente la crisis que se está presentando, también previene la lesión de la sobreexcitación de las neuronas y la estabilización neuronal y además tiene propiedades antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. ¿Cómo se da? Se da un bolo de 5 gramos endovenosos por 20 minutos cuando la paciente se encuentra en esta evolución espontánea que no se pudo detener desde un principio. Respecto a la dosis de mantenimiento, en realidad se indica una infusión de 1 o 2 gramos pues para la misma dosis de mantenimiento según los protocolos pues, de cada unidad en que se esté manejando. Hay un punto específico y es que hay que tener en cuenta que, como estaba mencionando mi compañera anterior, y es que ellos tienen unos eventos adversos en este punto. Los eventos adversos en las mujeres, pues en las mujeres maternas, es que puede provocar diaforesis y sofocos, que son como los puntos más específicos y los más comunes. Y en cuanto a los fetos o el próximo recién nacido, puede provocar una disminución en la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Este medicamento hay que tener en cuenta que está contraindicado si la paciente sufre de miastenia gravis o que si sufre de un compromiso miocárdico o alteraciones de conducción, porque recuerden que el sulfato de magnesio tiene efectos ionotrópicos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se va a hacer la atención de este parto prematuro? Primeramente, se tiene que trasladar a la embarazada a un centro de mayor complejidad en caso dado de que no lo esté. También se tiene que monitorear electrónicamente la frecuencia cardíaca fetal. Pues para lo que les mencioné anteriormente, en especial si se va a administrar el sulfato de magnesio. También se debe escoger la vía de parto de mayor elección en este punto y lo que más le convenga a la embarazada. Y también tenemos que tener en cuenta que la mantención de la integridad de la membrana en un punto máximo es la viabilidad en este punto.
Además de que tenemos que tener en cuenta que el uso de la anestesia en caso de las condiciones nos ayudaría a relajar de manera grande la parte perineal. Pasa por. Entonces, especificando los puntos que ya les mencioné anteriormente, tenemos que en cuanto a la vía de parto, para los fetos mayores de 28 semanas, la elección sigue siendo la parte de parto vía vaginal. Pero existen algunas discusiones en que los fetos menores de 28 semanas que pesen alrededor de 1.250 gramos, la conducta clásica es indicarles cesárea. Pero existe evidencia de que se demuestre que hay un resultado neurológico en esto, o sea, es decir, secuelas neurológicas en estos niños, al menos a los 2 años de plazo. Y en realidad, teniendo en cuenta ambos, porque igual van a ser pretérminos en ambos casos de elección de la vía de parto, en realidad no es diferente, no tiene como ninguna variabilidad. Respecto a la monitorización clínica de la progresión del trabajo de parto, tenemos que debe ser muy estrecha, ya que no cumple con los mismos parámetros temporales que los partos a términos. Entonces, se debe realizar un tacto vaginal cada hora desde el que hay una dilatación de los 6 centímetros en adelante. Y respecto a la monitorización continua de los latidos cardíacos, se ha demostrado que en puntos específicos hay la acidosis en el periodo periparto, acidosis en especial respiratoria, que ya se los voy a mencionar en un momento. Esto favorece a que haya complicaciones en este feto y otras complicaciones como la enfermedad, por ejemplo, del síndrome respiratorio, de dificultad respiratoria en recién nacidos, que puede alterar estos latidos cardíacos fetales. Entonces hay que tener muy en cuenta este punto. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al síndrome de dificultad respiratoria, que es una de las complicaciones frecuentes en recién nacidos de parto pretérmino, tenemos que este síndrome prácticamente es un estado patológico donde va a haber, como dice su nombre, una dificultad respiratoria y que ocurre prácticamente exclusivamente en los prematuros, principalmente en aquellos que tengan menos de 32 semanas de gestación y que estos mismos no hayan sido inducidos a la maduración fetal con los pulmonar, con los corticoides. Entonces, hay un punto específico e importante y es que esta patología es la causa principal de muerte en los prematuros de bajo peso en nuestro medio. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y recalcarlo siempre. Fisiopatológicamente tenemos que este se da prácticamente por un déficit de surfactante a nivel del epitelio alveolar. Entonces, como sabemos, este surfactante es muy importante porque su función principal es la reducción de la tensión superficial y además que permite una manera adecuada de la dilatación de los alveolos, evitando la telectasia y una mejor o una respiración amena para el gestante. Entonces, su diagnóstico está basado en una combinación clínica que mi compañera le va a mencionar más adelante. La evidencia de que sea un recién nacido prematuro, se van a hacer estudios de gasometría donde vamos a encontrar, como les dije anteriormente, una acidosis respiratoria e hipoxia, que estos son criterios de soporte ventilatorio y por eso es que les dije que teníamos que estar pendientes en el monitoreo de la frecuencia fetal porque puede tener alteraciones, entonces ya podemos ir pensando desde el inicio en este punto y además podemos también encontrar hallazgos radiológicos donde vamos a ver que pueden haber infiltrados alveolares por la telectasia que se va a producir y además de eso también podemos encontrar un edema pulmonar. A continuación los voy a dejar con mi compañera Cristina de la Barrera, quien nos va a comentar más acerca de este síndrome. Bueno, continuando con la clínica del síndrome de distrés respiratorio, pues nosotros nos vamos a enfrentar frente a un neonato que va a presentar taquipnea con quejidos y van a aparecer estos signos clínicos, por lo general aparecen en el momento de unas horas posteriores al parto. Vamos a ver o vamos a poder lograr observar que hay unas retracciones tanto supraesternal como subesternal. Y también el aleteo nasal, que es un signo característico del síndrome de distrés respiratorio. Cuando va progresando esta estelestasia y esta insuficiencia respiratoria, obviamente los síntomas van a ir empeorando.
Entonces ya aquí empezamos a ver los signos clínicos de cianosis, letardo, una respiración irregular, incluso apnea. Inclusive, este síndrome de distrés respiratorio puede llegar a ser tan grave que puede causar una insuficiencia cardíaca al neonato si no se establece una expansión pulmonar a tiempo, una ventilación adecuada y una oxigenación adecuada. El tratamiento generalmente, obviamente, requiere cuidados intensivos por la gravedad del síndrome. Por lo general, se indica surfactante intracraneal, oxígeno suplementario y una ventilación mecánica, utilizando el CPA. Siguiente, porfa. Continuando con otras complicaciones frecuentes que ocurren a los neonatos prematuros, tenemos o encontramos la enterocolitis necrotizante. Este sucede principalmente en recién nacidos que tienen un bajo peso al nacer, aunque sin embargo en algunos casos se ha presentado esta patología en neonatos a términos y con buen peso. Es una patología frecuente y aparte de que es frecuente, es muy grave también, que tiene la característica de que esta va a presentar necrosis de la mucosa. Incluso puede llegar a afectar hasta el intestino delgado, sus capas más profundas. Su factor de riesgo principal a padecer esta patología, como ya lo hemos mencionado en todas las anteriores, es que el bebé nazca prematuro, un feto prematuro. Aunque su etiología no es tan conocida, no se tiene claro por qué da esto, se dice que debe ser a que hay una función inmunitaria debilitada debido a la inmadurez que presenta el neonato y también un tubo digestivo inmaduro. Entonces, estos factores predisponen a desarrollar esta enfermedad. ¿Qué ocurre? Que ocurre una lesión isquémica en el revestimiento intestinal de que aumenta su permeabilidad y asimismo es susceptible a una invasión bacteriana. Entonces, ¿cuál es la parte arterial que está afectada? Se dice que son las arterias mesentéricas, que esto causa una agresión anóxica, desencadenando así un reflejo primitivo de inmersión. Y por eso se da esta patología. Siguiente. Entre la clínica de la patología, lo que nos va a presentar el neonato va a ser dificultades en la parte del alimento, van a haber residuos gástricos con sangre o incluso con bilis postprandial, también puede presentar vómitos con bilis, pueden también de la distensión abdominal es un signo clínico de e incluso sangre en materia fetal. Y en casos más graves puede desarrollarse letargo, inestabilidad térmica y también el sepsis. ¿Cuál es bueno, en la radiografía se puede ver a nivel de radiografía, vamos a encontrar un signo característico de esto, que es la neumotasis intestinal. También puede haber gas hepatobiliar y un neumoperitoneo. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Siguiente, por favor. No, atrás, por favor. El tratamiento de esta patología vendría siendo una descompresión abdominal, un reposo intestinal y el tratamiento con antibióticos. En algunos casos, pero ya en casos más severos, se realiza cirugía por una perforación intestinal. Ahora, continuando con un resumen de todo lo que nosotros como médicos tenemos que enfrentar. Siguiente, por favor. Frente al parto pretérmino encontramos este algoritmo. ¿Qué sucede? Nos va a llegar la paciente embarazada entre las 23 o las 36 semanas. Esta paciente nos va a decir que su motivo de consulta son contracciones uterinas. Entonces, nosotros debemos realizarse un tacto vaginal y también tener el control de esas contracciones uterinas que refiere la paciente. Y pueden ocurrir dos escenarios. El primer escenario es que esté las contracciones uterinas, pero no haya modificaciones cervicales. Y el segundo escenario es que estén las contracciones uterinas, pero haya modificaciones cervicales. Entonces, si nos fijamos y nos vamos al primer escenario en donde no hay contracciones cervicales, lo que se va a dar son medidas generales, hidratación y sedación. Si después de un tiempo en observación siguen sin haber modificaciones cervicales que no se progresan, pues la paciente se encuentra en un buen estado.
Sin embargo, si en observación con las medidas generales ocurren o progresan estas modificaciones cervicales, entonces tenemos que ver si esta paciente se encuentra frente a una amenaza de parto pretérmino o está en un trabajo pretérmino. Que aquí mismo también haríamos el mismo manejo frente a la paciente que ya nos llega con contracciones uterinas y modificaciones cervicales. Entonces, ¿qué se hace? Frente a la paciente que tiene modificaciones cervicales progresivas, amenaza de parto de término o trabajo de parto pretérmino. En ambas vamos a tomar las medidas específicas. ¿Que cuáles son? Como ya lo hemos explicado a lo largo de toda la conferencia, los tocolíticos y los corticoides. La idea o el objetivo siempre va a ser frenar o por lo menos darle espera a este proceso para poder tener una maduración de los pulmones del feto. Entonces, si sigue progresando esta dinámica uterina, esta dilatación uterina y se siguen dando estas modificaciones, nosotros vamos a utilizar el método de la amniocentesis para estudiar el líquido amniótico. Y este resultado nos puede salir con dos formas, una que sugiere una infección, otra que descarta una infección. Si sugiere una infección, inmediatamente se tiene que dar la interrupción del embarazo. Si se descarta una infección, se procede a utilizar tocolíticos de segunda línea y si sigue progresando estas modificaciones cervicales, pues entonces se da la evolución espontánea, utilizamos antibióticos, utilizamos neuroprotectores para el feto y pues así al final termina en la interrupción también del embarazo. Siguiente. Y bueno, ya a manera de concluir esta conferencia y sobre el síndrome de parto pretérmino, nosotros siempre tenemos que tener en claro los objetivos cuando nos enfrentamos frente a una paciente con signos o con la clínica de un parto pretérmino. ¿Cuáles son esos objetivos? Que es siempre frenar o alargar el momento de parto lo más que se pueda, lo más humanamente posible. ¿A través de qué? A través de las terapias tocolíticas y a través del uso de los corticoides para poder hacer la maduración o poder ayudar que haya una maduración pulmonar del feto, acompañado siempre de un neuroprotector, como por lo general el sulfato de magnesio, y así poder evitar las mayores complicaciones posibles que pueda tener este neonato. Es importante resaltar que el factor de riesgo principal a que se dé un parto pretérmino son las infecciones. Entonces nosotros desde el momento del control prenatal tenemos que hacer un buen seguimiento de todas las infecciones que se puede presentar frente a esta paciente. Muchas gracias a todos los participantes de esta conferencia. Muchas gracias al tutor Félix y buenas noches.